Buenas tardes, este video se realiza para la clase de práctica mercantil. Vamos a escenificar una audiencia del Tribunal de Arbitramiento. El nombre de nuestro grupo lo denominamos Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Abogados Gran Colombianos, Conciliación en Derecho y Equidad. Problema cotidiano. Entre dos empresas se acordó que una vendería a la otra gas natural. El gobierno expidió una decisión en la cual racionalizaba el uso del gas natural, por lo cual la vendedora tuvo que suministrarle a la compradora como combustible diésel. Pero con este cambio de elemento se aumentaron los costos para las empresas. Punto del conflicto. Problema jurídico. Debe pagar Hidrocarburos de Cali S.A. a Petróleos del Caribe SAS la diferencia en los valores generados por la sustitución de gas natural a diésel a raíz de la incorporación de la resolución 181846 del 2009 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual decreta el racionamiento prolongado de gas natural, resolución que se incorporó al contrato de suministro pactado entre las dos empresas. Fundamentos jurídicos, jurisprudencia y doctrina. Del Código de Comercio tomamos los artículos 871, que habla del principio de buena fe, 968 y siguientes, que trata el contrato de suministro. Del Código Civil, artículos 1501 y siguientes, naturaleza de los contratos, y artículos 1602 y siguientes, efectos de las obligaciones. Resolución 1818 del 46 del 2009, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual declara el racionamiento prolongado de gas natural. Ley 1563 del 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Jurisprudencia tomamos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Constitucional tenemos la sentencia C-544 de 1993, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, habla sobre el derecho de acceso a la administración de justicia. Sentencia C-059 de 1993, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, principios del debido proceso y buena fe. Sentencia C-538 de 1994, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, competencia y derecho a la administración de justicia. Sentencia C-268 de 1996, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, conflicto y debido proceso. De la Corte Suprema de Justicia tomamos la sentencia del 7 de febrero del 2008, expediente 2001-069-1501, magistrado ponente William Vargas, criterios y herramientas de la contratación y libertad de contratación, es el tema de la sentencia. Como doctrina tomamos el libro del doctor Francesco Messino, editorial Jurídicas Europa, año 1982, nombre del libro Doctrina General del Contrato, y Teoría General del Contrato, editorial Universidad Externada, 1971, autor Fernando Inestrosa. Las partes
que presentamos esta audiencia se conformaron de la siguiente manera. Como árbitros, Juliet Castillo, Tatiana Candil y Carolina Roncancio. Árbitro presidente, Tatiana Candil. Parte convocante y parte convocada. Parte convocante, Juan Carlos Ramos, apoderado de Petróleos del Caribe SAS. Parte convocada, Germán Rojas, apoderado Hidrocarburos de Caribe S.A. ¿Quiénes hablan? Secretaria designada del tribunal, Ángela Urrea Benavides. Gracias. Buenos días para todos los presentes. Buenos días. En Bogotá, hoy 6 de noviembre del año 2016, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Abogados Gran Colombianos, siendo las 10 de la mañana, procedemos a instalar el Tribunal de Arbitramiento para resolver el conflicto entre la empresa Petróleos del Caribe SAS e Hidrocarburos de Cali S.A. Se designaron como árbitros a Juliet Castillo, Carolina Roncancio y quien les habla, Tatiana Candil, como árbitro presidente. También se designó una secretaria de nombre Ángela Urrea. Para efectos de notificaciones, se presentan las partes, iniciando por la parte convocante. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Ramos, apoderado de Petróleos del Caribe SAS, con cédula de ciudadanía 1061828, tarjeta profesional 123-127 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección carrera tercera número 524, teléfono 319-599-6116 y mi correo electrónico es jcramosdiaz@hotmail.com. Muchas gracias. Gracias. Por la parte convocada. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Germán Rojas, actuando como apoderado de la parte convocada, Hidrocarburos de Cali S.A. Mi número de cédula es 80015-828, con tarjeta profesional 25622 del Consejo Superior de la Judicatura, y en dirección de notificación la calle 34, número 98 A70, número telefónico 301-739-8607, y también para efectos de notificación mi correo electrónico es geralex8209@gmail.com. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Continuando, este tribunal, verificando los requisitos de la ley 1563 del 2012, se determina que este tribunal es el competente para conocer de este conflicto por las siguientes razones. En razón al domicilio, porque fue el acordado entre las partes cuando celebraron el contrato. De igual forma también en razón a que existe una cláusula compromisoria inmersa en el contrato, donde se pactó que esa sería la manera de resolver en caso de un conflicto, y por ser de mayor cuantía. Para la admisión de la demanda, este tribunal tuvo en cuenta todos los parámetros establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso, los cuales encontramos que se cumplen a cabalidad, y bajo este presupuesto entonces se admite la demanda y se corre traslado a la parte convocada por el término de 20 días para que ejerza su derecho de defensa y de contradicción. Agotada esta etapa entonces de la instalación del tribunal, se fija audiencia para el día 23 de enero del año 2017 a las 9 a.m. en esta misma sede. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Siendo el 23 de enero de 2017 en la ciudad de Bogotá, en la sede del Tribunal de Arbitramiento y Conciliación de Abogados Colombianos, se procede a dar inicio a las 9:10 de la mañana a la audiencia de conciliación fijada el pasado 6 de noviembre del 2016, cuando se llevó a cabo la audiencia de instalación del presente tribunal. Estamos dentro del término concedido por las partes, contando apenas con 77 días entre una y otra audiencia.
Inicia la señora árbitro. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Este tribunal declara abierta la audiencia de conciliación estipulada en el artículo 24 de la Ley 1563 del 2012, en la cual vamos a proceder a darle el uso de la palabra a la parte convocante para que por favor nos exprese las pretensiones que expresó en la demanda. Muchas gracias, doctora. En representación del Petróleo del Caribe SAS, solicito a estos árbitros de que se declare el incumplimiento por parte del contrato por parte de la convocada Hidrocarburos de Cali S.A. Estamos hablando del contrato DIJ 987 celebrado el 26 de marzo del 2016 y como tal se ordena a pagar a la convocada la suma de 4.376.043.423. Adicionalmente a esto, también solicitamos el pago de los intereses moratorios como a la tasa máxima legal y también que se generan hasta la fecha del pago de la obligación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Escuchada entonces la parte convocante, procedo a darle el uso de la palabra a la parte convocada para que exprese pues, lo referente al tema. Doctora, muy buenos días. En relación a las pretensiones de la parte convocante, me opongo totalmente, porque si bien es cierto que existió un contrato entre las partes, la controversia y el conflicto que se está presentando no tienen que ver relación alguna con el contrato el cual se realizó entre las partes. ¿No es más, doctor? No, en realidad esa es la base fundamental del por qué me opongo a las pretensiones de la parte convocante. Bueno, entonces pues, oídas las partes, el tribunal procede a proponer fórmulas de arreglo para a ver si es posible llegar a una conciliación, para lo cual le doy el uso de la palabra al árbitro Julia Castillo para que por favor nos exponga una fórmula de conciliación. Buenos días para todos. Bueno, Bueno, con el fin de que se llegue a un acuerdo entre las partes y con el fin de que esto sea de manera equitativa, quiero que ustedes tengan en cuenta que tanto la parte convocante como la parte convocada se beneficiaron de una u otra manera de este contrato de suministro. Entonces, quisiera que se pusieran en la posición de la parte convocante, quién fue el que suministró este servicio a la parte convocada, que es Hidrocarburos de Cali S.A., quienes se vieron beneficiados con este producto en su momento. A pesar de que el suministro o el producto que se dio no haya sido el inicialmente pactado, debe tenerse en cuenta que no fue por cuestiones propiamente de Petróleos del Caribe S.A., SAS, perdón, sino directamente por una cuestión ajena ya implementada por el gobierno, en el cual pues se ordenó la disminución la reducción de la utilización del gas y pues esto no tuvo nada que ver con la intervención de Petróleos del Caribe SAS. Entonces la propuesta es de que, teniendo en cuenta lo que ya se dijo, es que se llegue a un arreglo teniéndose en cuenta las pretensiones propuestas por Petróleos del Caribe SAS, en el cual expone el cobro de 4.376.043.423 pesos para que se pueda disminuir en un 50% frente a este pago, es decir, que ya Hidrocarburos de Cali S.A. no pague este valor, sino la mitad, que sería un total de 2.118.021.711 pesos. No sé qué piensen las partes frente a este aspecto, en esta fórmula de arreglo. Gracias, doctora. Como en la parte convocante, pues me opongo a esta pretensión, pues esta fórmula, mejor dicho, de conciliación por varios aspectos. El primer aspecto, vale indicar
de que es una suma bastante alta y pues sería para mí representar un decremento patrimonial. Por en cuanto a la cuantía, estamos hablando de 2.000 millones de pesos. Igual nosotros, para poder hacer este suministro a la empresa de hidrocarburos de Cali, nosotros tuvimos que ampliar nuestra nómina, tuvimos que ampliar también gastos administrativos, como también en gastos en toda la parte, también en cuanto a transportes y logística en general. Entonces, en este orden de ideas, Petróleos del Caribe, por medio de este apoderado, pues no le parece viable esta fórmula de conciliación que ustedes nos proponen, pues por lo anteriormente dicho. Gracias. La parte convocada. Pues doctora, como usted primero que todo, muy buenos días. Como usted lo mencionaba anteriormente, el conflicto surgió por una causa externa, es decir, que la génesis de la controversia tiene su fundamento en una decisión unilateral emanada por una autoridad del sector energético. Partiendo de este supuesto, no vemos viable en representación de la parte convocada de Hidrocarburos de Cali el aceptar la propuesta que usted nos hace, ya que esto iría por una parte en detrimento patrimonial y en segunda instancia estaríamos reconociendo en cierta manera tal vez el conflicto o responsabilidad en parte para que la parte convocante se le adicionen los valores a los cuales él está aduciendo. Bueno, en vista de lo que han dicho las partes, quiero pues ponerlos en la situación de que realmente se tenga en cuenta, como ya lo dije anteriormente, en que no se tengan tanto como presupuesto los valores, ¿sí? Económicos, sino que más que todo se tenga como el beneficio, ¿sí? El beneficio que recibió la empresa de hidrocarburos de Cali S.A. Cómo su empresa en su momento se benefició por el suministro de este producto y cómo pudieron llevar a cabalidad pues la razón social o el funcionamiento de su empresa para ese momento. Téngase en cuenta que si no hubiese sido posible este suministro, pues la empresa hubiese podido tener algún detrimento peor, ¿sí? frente a las funciones. Y pues la idea es que realmente sea de manera equitativa y que se pueda lograr algún acuerdo con las partes, no sé. Doctora, que tengo que interrumpirla, pero como parte convocada, la parte convocante dice de que ellos nos suministraron un combustible, pero si bien es cierto, ustedes que analizaron el contrato se dan cuenta que el objeto del contrato tenía relación era al suministro de gas, porque nosotros ya tenemos otro contrato con otra entidad la cual nos suministra el combustible. Le dice. De acuerdo a la fórmula que plantea la doctora, pues quisiera para finalizar expresarle respecto a la decisión que tiene la Junta Directiva representante legal de Petróleos del Caribe, que nosotros estaríamos en disposición de bajar al 10% de nuestras pretensiones, pero pues de ahí por lo anteriormente dicho, ya no estoy autorizado para llegar a ningún acuerdo que sea máximo de esa situación. Bueno, entonces, oídas las partes, vemos que no aceptaron esta fórmula de arreglo. Le pregunto a las partes si desean escuchar alguna otra propuesta por parte de este tribunal para ver si es posible llegar a alguna conciliación. ¿Parte convocante? Sí, no lo podemos escuchar. Sí, ¿Parte convocada? de hecho estamos abiertos, por lo menos la empresa a la cual represento, estamos abiertos a escuchar qué propuesta tienen para llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. Gracias, doctora. Entonces le doy el uso de la palabra a Carolina Roncancio para que por favor nos manifieste otra fórmula de arreglo que propone este tribunal.
Gracias, doctora Leonor. Muy buenos días para todos los presentes. Bueno, teniendo en cuenta que mi colega Juliet propuso una fórmula para disminuir el 50% del porcentaje total, que son 4.376 millones con 43.000 pesos 423 a 2.000 millones, les presento otra fórmula de arreglo para que llegue a su fin este conflicto entre parte convocante y parte convocada, siendo la eliminación de una forma total de los intereses moratorios desde la exigibilidad de la obligación hasta la fecha de pago. Me gustaría que tanto convocante como convocado por favor se expresen del posible o probable acuerdo o me digan qué otra fórmula se podría presentar para llegar a la fin pues esta discusión que tenemos, discernir este conflicto, por favor. Gracias, doctora. En representación de Petróleos del Caribe, nosotros habíamos indicado que los intereses moratorios se cobrarían a la tasa máxima. En este orden de ideas, según su propuesta, pues nosotros estaríamos prestos a aceptarla, pues que fuera la tasa mínima de intereses, pero taxativamente quitar los intereses no lo vemos como conveniente y no es autorizado para también representar Correcto, señor esta Juan propuesta. Carlos. Recuerde que acá también pues lo principal es ayudarnos con los principios de igualdad y celeridad entre las partes, así que también vamos a dar la oportunidad a la parte convocada, para que nos presente y logremos llegar a un acuerdo. Doctora, pues analizando lo que decía el apoderado de la parte convocante, no nos es viable a la empresa a la cual representó dicha propuesta conciliatoria, porque él hablaba y decía que reducían unos intereses y pues en realidad nosotros no, claro está, no quiere decir que no tengamos, no querramos conciliar, sí, pero las propuestas que ellos nos están ofreciendo no son viables para nosotros. Señor Germán, le recuerdo que la empresa que está representando el señor Juan Carlos, pues hizo lo más viable para cumplir a cabalidad el contrato de suministro, así que en cierta parte ustedes también deben ser iguales ante ellos y deberían de acceder, es una muy buena propuesta. Pues doctora, la verdad puede ser muy buena, pero no nos conviene. Y como le mencionaba con anterioridad, nosotros se cumplió a cabalidad el contrato entre las partes. Y de hecho el contrato que se había pactado entre la parte convocante y la convocada era el suministro de gas. Perfecto, parte convocada. Para finalizar, ¿tendría entonces algún acuerdo probable para que la parte convocante la podría analizar acá mismo en la sala? No, doctora, nosotros seguimos firmes en la postura. Perfecto, parte convocante, ¿tiene algún acuerdo? No, señora, ya fue expresado en sus proposiciones, pero pues esas son los términos que nosotros, o que estoy autorizado para llegar a una posible conciliación. Listo. Señora Presidenta, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues escuchadas las fórmulas de arreglo y en vista de que las partes pues no tuvieron ánimo conciliatorio, procedo a declarar fallida esta audiencia de conciliación y por lo cual entonces este tribunal procede a fijar lo que son gastos de honorarios de cada árbitro. Quedará estipulada la suma de 65.640.657 pesos. Para la secretaria quedará estipulado el valor de 32.820.325 pesos. Se les recuerda a las partes que tienen 10 días para hacer la respectiva consignación a la cuenta corriente número 0077600-728 del Banco de Vivienda, y también les recuerdo a las partes que contra este auto procede el recurso de reposición. Procedo a darle la palabra a las partes si tienen, si van a interponer el recurso. ¿Por la parte convocante? Sí, recurso. Ok, entonces queda en firme este auto, teniendo 10 días hábiles las partes para que
se haga la respectiva conciliación. Agotada ya esta etapa de conciliación y fijados los honorarios de este tribunal, procedo a fijar la primera audiencia de trámite para el día 18 de febrero del año 2017. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días. En la ciudad de Bogotá, sede del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Abogados Gran Colombiano, siendo hoy 18 de febrero de 2017 a las 11 de la mañana, se da inicio a la primera audiencia de trámite dentro del tribunal que se instaló para resolver el conflicto entre la empresa Petróleos del Caribe SAS, cuyo representante otorgó poder al doctor Juan Carlos Ramos, aquí presente, e Hidrocarburos de Cali S.A., cuyo representante legal a su vez otorgó poder al doctor Germán Rojas, igualmente aquí presente. Se informa a las partes que concluida esta audiencia, empezarán a computarse los términos otorgados por ustedes al tribunal para finiquitar el conflicto Sin nada más que decir, se da el uso de la palabra a la señora árbitro presidente del tribunal. Muchas gracias. Buenos días para todos los presentes. De antemano pues quiero recordar que este tribunal es incompetente para conocer este proceso, toda vez que la ley 1563 del 2012 nos da las facultades. De antemano pues también hay unas razones por las cuales somos competentes, y es en razón al domicilio, ya que las partes lo estipularon que sería acá en la ciudad de Bogotá, en razón a que existe una cláusula compromisoria en el contrato, y en razón al valor, el monto que se está discutiendo en este conflicto, pues entonces determinamos que es de mayor cuantía, por lo cual somos competentes. Para proseguir con esta audiencia de decreto de pruebas, este tribunal procede a decretar las siguientes. Como documentales tenemos el contrato número DIJ 987 celebrado entre las partes, de igual forma también las facturas de venta L502, L503, L504, que estipulan el valor del producto inicialmente ofrecido o pactado entre las partes, que era gas natural. De igual forma también está la resolución número 1846 del 2009, y también están las facturas de venta L201, L202 y L203, donde se determinan los valores que se están cobrando por el nuevo suministro del combustible diésel. También están unas comunicaciones que existen entre las dos partes, en cuanto una le informa a la otra pues del cambio de este combustible. También existen unas liquidaciones por concepto de suministro desde el año 2009 hasta el año 2016. De igual forma también existen unos testimonios que intervienen los señores Fabio Ramírez, el señor Eduardo Rodríguez, por la empresa convocada Hidrocarburos de Cali S.A. También existe un dictamen pericial practicado por la contadora pública Gloria Zuley Palacios. Todas estas pruebas fueron debidamente presentadas y aportadas con los escritos de las partes, tanto de la demanda como de la parte demandada como de la parte convocada. De igual forma pues ya estas pruebas se encuentran practicadas, entonces procedo a decretarlas como pruebas dentro de este proceso. Agotada esta etapa de primera audiencia de trámite, procedo a fijar fecha para la audiencia de alegatos y la conclusión, que será con la lectura del laudo, para el día 22 de marzo del año 2017 a las 10 a.m. de la mañana en esta misma sede del tribunal. Agradezco su asistencia. Gracias. Buenos días. En la ciudad de Bogotá, sede del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Abogados Gran Colombianos, se da inicio a instalar la audiencia de alegatos de conclusión y lectura del laudo dentro del Tribunal de Arbitramiento conformado para resolver el conflicto
entre la Sociedad Petróleos del Caribe SAS, cuyo representante legal otorgó poder al doctor Juan Carlos Ramos, e Hidrocarburos de Cali S.A., cuyo representante legal otorgó poder al doctor Germán Rojas. Sea el momento procesal oportuno y concluido la introducción para darle la palabra al árbitro presidente del tribunal. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Para proseguir con esta audiencia, le recuerdo a las partes que tienen un tiempo máximo de 1 hora, lo cual lo estipula la ley, para exponer sus alegatos de conclusión. Entonces iniciaré por la parte convocante. Señor apoderado de la parte convocante, por favor, prosiga con sus alegatos de conclusión. Gracias, doctora. Yo como apoderado de Petróleos del Caribe, estando en tiempo y oportunidad de presentar los alegatos de conclusión, me permito pues indicar respecto a la primera causa de estos alegatos de conclusión, pues que la empresa Hidrocarburos de Cali pues ha tenido la renuencia de cancelar las facturas y los costos adicionales como se viene trabajando y entendiendo en esta audiencia. Y pues me permite decirles, indicarles que no tiene fundamento en la cláusula cuarta del contrato, y que es materia de este proceso, luego que haciendo una breve lectura y un breve análisis del anexo B del contrato, donde se indican las especificaciones que el diésel se va a utilizar como sustitución del gas. Entonces, desde ese entendido, esta sustitución está basado en la norma técnica colombiana, no está basado en el artículo 4 como lo aduce la parte convocada. Y se hace, y es claro y entendible que los pagos requeridos se hacen parte del negocio jurídico, objeto de esta controversia que estamos acá debatiendo. Esta sustitución por el combustible líquido era necesaria para el cumplimiento del contrato, el contrato que nosotros celebramos y en el cual nos ocupa es el contrato DIG 987. Y también es clarísimo que esta obligación por parte de Hidrocarburos de Cali, donde se indica el mayor valor ocasionado de la sustitución del gas por el diésel, es fuente del contrato mencionado. También es importante tener en cuenta a la hora del fallo del laudo de que hubieron comunicaciones cruzadas con la empresa convocada, y donde se entendieron que los despachos de diésel era para sustituir al gas que hacían parte de este contrato. Como fundamento de esto encontramos la factura 201, 212 y 203 del valor del nuevo suministro. En este caso estamos hablando del suministro de diésel. También nosotros, como obra en el expediente, tenemos las comunicaciones donde se informa el cambio de combustible que vamos a hacer del gas al diésel. Por otra parte, nosotros, como ya lo hicimos anteriormente con la factura de 201, 202, 203, el hecho de que Petróleos del Caribe, SAS, mi representada, siguiera facturando a Hidrocarburos Cali, obviamente se siguió considerando a ella como la deudora de estos suministros. Esta cuantía se encuentra estipulada y demostrada por el dictamen pericial que
en el momento adecuado se hizo, y con el cual pues estamos solicitando también el pago de los intereses moratorios hasta la fecha. Los anteriores fundamentos y los alegatos de conclusión a que allega este despacho como apoderado del petróleo los del Caribe SAS es para fundamentar el pago que estamos aduciendo, y pues bajo un dictamen pericial para poder resarcir los gastos que se ocurrieron respecto a este cambio de combustible y el valor adicional que se tiene. Estos serían mis alegatos de conclusión por parte de Petróleos del Caribe SAS. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchados ya los alegatos de la parte convocante, procedo a darle el uso de la palabra a la parte convocada para que por favor exponga los alegatos de conclusión de igual manera. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Si bien es cierto que se celebró un contrato con la entidad Petróleos del Caribe SAS, Hidrocarburos de Cali no le debe ningún monto de dinero a Petróleos del Caribe SAS, ni por el contrato mencionado anteriormente, ni por otro tipo de contrato que se haya realizado con dicha entidad. El suministro sustitutivo de diésel no se hizo en desarrollo de lo estipulado en el contrato DIJ 987, sino en cumplimiento de los actos administrativos de intervención que expidió el Gobierno Nacional para conjurar la crisis de gas que se presentó en el año 2009. En esta demanda, con la que se dio inicio a este proceso, apunta a que se declare la responsabilidad de la empresa a la cual me encuentro representando, y por lo cual, en el marco de dicha responsabilidad, se debe resolver esta controversia en atención a las reglas de congruencia que rigen la actividad procesal, afirmando que no existe una sola prueba alguna en el proceso que demuestre que el suministro sustitutivo de combustibles, el cual Petróleos del Caribe le suministró a la empresa representada por el monto del cual se mencionó anteriormente. Se aduce igualmente en este proceso que además de haberse acreditado que el suministro de los actos de se aduce igualmente que en este proceso, además de haberse acreditado que el suministro de combustible fue producto de la intervención del gobierno por la crisis que estaba afrontando el país, no tiene nada que ver en relación al contrato que se celebró entre las dos partes. Y finalizando, se concluye al respecto que en los alegatos señalados el cobro que se pretende efectuar en este proceso por parte del convocado carece por completo de asidero, toda vez que no corresponde a lo pagado, ya que como lo estipula el perito que rindió indagación, da fe de que se canceló la totalidad del contrato celebrado entre las partes. Gracias, doctor. Una vez escuchados ya los alegatos de conclusión, tanto de la parte convocante como de la parte convocada, este tribunal procede a dar un receso de 2 horas para proferir el laudo arbitral. Entonces agradecemos su puntual asistencia en 2 horas en este mismo tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, siendo las 2 en punto, damos continuidad a la audiencia de alegatos de conclusión y lectura del laudo
después del receso solicitado por la presidente del tribunal, se reanuda la audiencia. Gracias. Buenas tardes. Procedemos entonces a dar la lectura del laudo en el cual este tribunal ha determinado una motivación, por lo cual le cedo la palabra a los árbitros que me acompañan para que expongan la motivación de este laudo. Continúe, señora, por favor. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes para todos los presentes. Como bien es sabido, pues se nos indica que como árbitros debemos de sustentar nuestra razón jurídica y nuestro resuelve como tal. Así que me permito comentarles primeramente los presupuestos procesales que tomamos en cuenta para proferir nuestra decisión. Primeramente, las dos partes son capaces, tanto convocante como convocado. Segundo, los apoderados cuentan con poder suficiente para comparecer al proceso, poder que se dio previamente antes de iniciar la demanda. Tercero, la competencia del tribunal está claramente determinada por el pacto arbitral y en etapas anteriores se agotó lo respectivo a la competencia. Adicionalmente a esto, es competente para juzgar en derecho las diferencias contenidas en el presente problema que nos viene a comparecer acá. También surtimos las etapas de la demanda principal, surtimos las etapas de las pruebas y además de esto, la celebración y ejecución del contrato, que es nuestro punto principal, el contrato de suministro identificado con las siglas DIJ 978, que como se dijo al inicio, hace parte de nuestro problema jurídico. Estando plenamente autorizadas en desarrollo del derecho fundamental de acceso a justicia y libertad contractual, pues este tribunal se expresa a disposición constitucional y demás normas concordantes con la Constitución y políticas colombianas, y se especifica la habilitación de las partes, se instala legalmente, se asume la competencia, se decreta y practica pruebas, como ya lo había mencionado, y además se garantiza la igualdad en condiciones del debido proceso. Por esta razón no se observa ninguna causa de nulidad en la actuación y el laudo en derecho, que será oportuno de la siguiente forma. Teniendo en cuenta las pruebas aportadas y las consideraciones aquí expuestas, se evidenció que la empresa Petróleos del Caribe SAS, al momento de hacer sus ofrecimientos, de prestar el servicio de suministro del producto diésel, allegó un correo electrónico a la parte convocada, a la empresa de hidrocarburos de Cali S.A., informando que el día 10 de octubre del 2009 a las 8:25 de la tarde adjuntó las condiciones en que se ofrecería para la entrega de este combustible líquido en lugar del gas, anotando que estas condiciones no tienen nada que ver ni hacen alusión a los temas líquidos que dispongan el contrato, sino que se entregarían en virtud de lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía número 181654 y 181686, y que dichas condiciones de este documento, en cuya respuesta electrónica el 10 de octubre del 2009 a las 9:48 de la noche por parte de Hidrocarburos de Cali S.A., aceptaba estas condiciones en este comunicado. Posteriormente, Petróleos del Caribe SAS, en comunicación del 12 de octubre del 2009, como se evidencia en el folio 77 del cuaderno número 1 de las pruebas, para efectos, en su correo electrónico informó que para efectos de formalizar lo acordado el pasado 10 de octubre mediante los correos electrónicos y dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 181686 del 2 de octubre del 2009 y 1739 del 7 de octubre del 2009, que adicionaron la resolución 181654 del 29 de septiembre del 2009, expedidas por el Ministerio de Minas y de Energía, donde expresa que les reiteramos que Petróleos del Caribe S.A. dará cumplimiento al contrato DIJ 987,
entregando gas natural o sustituyendo este por combustibles líquidos en los casos que sea factible. Lo anterior con sujeción a las limitaciones de diversa índole, de acuerdo al artículo 10 de la resolución 181739 del 2009. Estas condiciones aquí acordadas, en el caso del que suministro se dé en combustible líquido, son las siguientes. Primero, el precio. De acuerdo al parágrafo 2 del artículo 2 de la resolución número 1816686 del 2009, teniendo en cuenta el artículo 4 de la misma, el precio del combustible líquido será el mismo, por unidad de energía estipulado en la cláusula 10ª del contrato, cuestión que se tuvo en cuenta para tomar la decisión del presente laudo. Muchas gracias. Continuando con la lectura de este laudo, este tribunal determinó que se condenen costas a la parte convocante y se procede a la liquidación de las mismas, teniendo en cuenta que las agencias de derecho que se fijan a favor de la parte demandada se tasan en la suma de 91.886.895. Queda estipulado de la siguiente manera. Entonces, primero, la suma pagada por Hidrocarburos de Cali S.A. por concepto de honorarios a los árbitros será la suma de 196.921.971. Repito la suma. La suma pagada por Hidrocarburos de Cali S.A. por concepto de honorarios a los árbitros es la suma de 196.921.971 pesos. La suma pagada por concepto de honorarios al secretario es la suma de 32.820.325. La suma pagada por concepto de gastos de administración es la suma de 32.820.325. Otros gastos consignados es la suma de 2 millones de pesos. Las agencias de derecho, que se estima en el valor de 91.886.895 pesos, para un total de costas de 356.449.498 pesos. En consecuencia, en la parte resolutiva se impondrá condenas de costas a favor de Hidrocarburos de Cali y en contra de la empresa Petróleos del Caribe SAS por la suma de 356.449.498 pesos. A continuación procedo entonces a dar lectura a la parte resolutiva del laudo. Parte resolutiva. En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias contractuales surgidas entre, por una parte, Petróleos del Caribe SAS y por otra parte, Hidrocarburos de Cali S.A. En nombre de la República y por autoridad de la ley, este tribunal procede a resolver lo siguiente. Primero, por las razones expuestas en la parte motiva, negar las pretensiones de la demanda arbitral a Petróleos del Caribe SAS contra Hidrocarburos de Cali S.A. Segundo, condenar a pagar la suma de 356.449.498 por concepto de costas, suma que ya incluye las agencias de derecho. Tercero, declarar causados los honorarios de los árbitros y el secretario, por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del presidente del tribunal, causándose de esta manera el saldo pendiente. Cuarto, procédase por la presidencia del tribunal a elaborar y presentar a las partes la cuenta final de gastos, ordenando la restitución de las sumas remanentes a que hubiere lugar a favor de Petróleos del Caribe SAS por haber asumido la totalidad de las costas. Quinto, disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes,
con la constancia de ley y remítase el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación, Abogados Gran Colombianos. Notifíquese y cúmplese. Adicionalmente, quiero pues recordarle a las partes que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de este laudo, procede la aclaración, corrección o complementación que se podrá hacer de oficio o a petición de las partes. También les quiero recordar que contra este laudo procede el recurso de anulación. Gracias por su asistencia. Como grupo concluimos que los presupuestos procesales en el desarrollo de las audiencias se cumplieron a cabalidad. Asimismo, dando alcance al problema jurídico planteado, resolvimos que Hidrocarburos de Cali S.A. no debe pagar ninguna suma de dinero a Petróleos del Caribe S.A.S. por el aumento de los valores en el contrato inicialmente pactado. La resolución de racionamiento prolongada expedida por el Ministerio de Minas se expidió cuando el contrato estaba siendo ejecutado y por ende debió haberse acatado. Las partes asimismo, una vez expedido la resolución, acordaron que se cambiaría el elemento objeto del contrato. Ya no sería gas natural lo que sea como base del contrato, sino empezaría un suministro sustitutivo de diésel. Este acuerdo, lo reiteramos, fue producto después de la resolución de racionamiento prolongado del gas natural, por lo cual tuvo el mismo vínculo legal y jurídico para las partes y se conformó como una de las obligaciones derivadas del contrato. Las partes siempre tuvieron pleno conocimiento del cambio del elemento, aceptaron y por lo cual las controversias de las que se demandaron por parte de la empresa convocada no estaban debidamente fundamentadas, por lo cual no prosperó la demanda. Por último, queremos resaltar que el tribunal era competente para conocer de este caso, primero por la cláusula compromisoria que estipularon las partes, segundo por la cuantía del conflicto de intereses que se presentó, por lo cual fue la escogencia de los 3 árbitros y el desarrollo de lo demás de la audiencia. Asimismo, el tribunal actuó bajo las reglas de derecho. No siendo más, agradecemos la atención prestada por la docente.